Les damos la más cordial bienvenida a este programa Mujeres que Escriben Podcast, un proyecto impulsado por la Academia Guatemalteca de la Lengua para visibilizar el trabajo intelectual y literario de las mujeres que escriben en Guatemala. En el episodio número 1 de este podcast tenemos como invitada a la escritora y académica María Odette Canivel Arzú. Ella es una escritora que se licenció en psicología por la Universidad Francisco Marroquín y posteriormente completó una carrera técnica en psicometría y después un máster en lengua española. Obtuvo también un doctorado en estudios comparados en la Florida Atlantic University de Estados Unidos, donde el gobierno le otorgó una visa que le permitió aplicar a una plaza permanente de profesora de literatura en Virginia, donde durante 10 años trabajó en el Departamento de Literatura Inglesa de la Universidad James Madison. Actualmente es fundadora y directora de la editorial La Pepita Editorial. Bueno, vamos a leer un poquito más de su perfil académico porque ella tiene una extensa obra en la cual se incluye novela, ensayo, cuentos infantiles y monografías, tanto en inglés como en español. Y podemos mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, y perdonen la traducción, de la monografía Narraciones literarias y la imaginación cultural, El Rey Arturo y Don Quijote como héroes nacionales, publicada en Londres en 2020. O también El poder de la pluma, los escritores y la política, publicado en Alemania en 2012. Entre sus novelas, todas publicadas en Guatemala, se encuentran Julia, publicada por FIG Editores en 2013, La historia de Hans Zimmermann, publicada por la editorial Palo de Hormigo en 1999, y María Isabel, también por la misma editorial, en 1996. Muchos de sus artículos han sido publicados en revistas académicas de Estados Unidos, España, México, Canadá, Austria, Suiza, Colombia y El Salvador. Su más reciente publicación se titula Madres literarias y sus genealogías, el olvido intencional de la escritura de mujeres, publicado en 2024 por La Pepita Editorial. Sin más, pues le doy la bienvenida a este escenario a María Odette. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por la linda introducción. Bueno, pues en esta ocasión... Y a los que nos escuchan, perdón, a los que nos escuchan, si hablo un poquito raro es porque crecí en España, porque mi padre era español y se me pegó el acento. No pudo hacer nada. Yo creo que es una riqueza eso de tener un acento distinto, porque es una mezcla también de los lugares donde has estado, ¿no? Definitivamente. Sí. Pues bueno, este podcast está planteado para hacerte algunas preguntas que no sean interrogatorios, sino que sean más una conversación. Entonces, la primera pregunta que queríamos lanzarte es que nos cuentes un poco cuál fue tu primer libro y cómo has sentido esa evolución en tu escritura a lo largo de los años. Mi primer libro se llamaba María Isabel y empezó como un cuento debido a... Era un homenaje a la muerte de mi mamá Maruca. Mi mamá Maruca era mi tía abuela política, casada con el tío carnal de mi madre. Mi madre quedó huérfana muy temprano porque su madre desafortunadamente falleció con muy poca edad, con 48 años. Entonces, sus tíos, cuando ella vino a Guatemala, porque ella también creció en España como yo, la arroparon y le dieron todo el cariño que no había sentido en España, además de que venía de la Guerra Civil Española, o sea que Guatemala le parecía el paraíso. Y mi mamá Maruca, que era la hija del tío de ella, me quería mucho y yo la adoraba, y cuando ella murió me dejó ese vacío. Entonces decidí hacer un cuento sobre su vida, porque ella también tenía vida de novela. Ella había crecido en Estados Unidos, en un convento en San Francisco, porque su madre, su padre había fallecido y su madre no estaba muy bien, y ella y su hijo pequeño, Emilio, estaban internados en un asilo en Estados Unidos. Entonces mi mamá Maruca creció prácticamente sola, desde los 12 años que estuvo en el convento hasta los 18, que vino a Guatemala, conoció a mi tío abuelo, Arturo, se casó con él, y cuando Arturo murió, mi madre como que la
adoptó. Entonces se vino a vivir con nosotros de España y para mí ella era mi mamá. Entonces, mi segunda mamá, porque pues, ya tenía la propia. Entonces, la historia de María Isabel empezó como la historia de ella, pero como buena novela o como los personajes de Pirandello que salen al escenario y vagan por su propio peso, la historia se me fue y entonces se volvió una historia de muchas cosas más. Entonces, en Irlanda, en Guatemala, en España, todos lados. Es una novela de juventud, o sea, yo era bastante joven y lo que me gusta de ella es la frescura. Cuando contra más mayor te haces, más piensas lo que haces y más responsable, entre comillas, eres y menos irresponsable. Y muchas veces la irresponsabilidad te da esa frescura de juventud que no la tienes y que no la he tenido en mis novelas posteriores. Mira, qué interesante. O sea que has notado que ahora piensas más lo que escribes, de alguna manera, sí. Mucho más. Mucho Soy más. más crítica. Mm. Y también el ser tan crítico es más complicado porque cuando eres más joven eres como más arrebatada. Bueno, pues que salga lo que salga y si sale bien y si no también. Pero contra más mayor te haces, te lo piensas 70 veces, lo revisas 80.000 más y a veces sale muy bien, no voy a mentir. Pero otras veces yo siempre me he preguntado, por ejemplo, la diferencia entre el primer Don Quijote de la Mancha de 1605 y la de 1615 es que el primero es súper fresco, súper lleno de buen humor y el segundo es bastante más amargo. Entonces, no sé, yo siempre he sido una apasionada del buen humor porque la única manera de sobrevivir a la vida y sobre todo viniendo de países como Guatemala o como España también es tener mucho sentido del humor. Y entonces te va bien. Si no lo tienes, te va fatal. Sé que también haces talleres de escritura. ¿Qué le recomiendas a Sí. las más jóvenes cuando empiezan a escribir? Bueno, lo primero que le digo yo a las personas que quieren dedicarse a escribir es que se compren una almohada. Y que sí, porque la vas a necesitar para todas las cartas de rechazo que te dan sobre tu propia escritura. Entonces tú le pegas a tu almohada y te quedas tan tranquila como Camila. Entonces es un ejercicio en entender que la escritura, en primer lugar, tengo un podcast sobre ello que se llama El dolor y la gloria de la escritura. Yo no podría vivir sin escribir, pero es un dolor escribir porque te saca de tus casillas, quieres encontrar la palabra adecuada, quieres encontrar la idea adecuada para expresarla de una forma genial y muchas veces la inspiración no te ayuda. Pero como les digo a mis estudiantes, o sea, yo di clases de escritura creativa en inglés muchísimos años en Estados Unidos, tanto de escritura creativa en ficción como de literatura infantil, o sea, de escribir cuentos para niños. Entonces, lo primero que les decía es que la escritura es un ejercicio. Tienes que hacerlo. Mario Vargas Llosa se sentaba todos los días en su silla y hasta que no sacaba 2 hojas, no se levantaba. Y a lo mejor las 2 hojas eran malísimas, malísimas, y él te decía, y después las tiró a la basura, pero es el ejercicio de escribir el que te hace mejorar. Entonces, es muy importante entender que nadie nace sabiendo escribir, que te haces, que la lectura es la base de la escritura y que además necesitas ser más tolerante contigo mismo y no ser tan crítico. A mí me decía Dante Leano que hay que meter a los libros en la nevera para no leerlos inmediatamente porque entonces fatal, y dejarlos descansar. Y es verdad, contra más los dejas descansar, más te das cuenta de lo que te falta o de lo que no te falta y de lo que te sobra. Y también es muy difícil cortar tu propia literatura. ¿A qué me refiero con eso? Editar es una labor muy, muy, muy difícil. Y ahora que me toca a mí con la obra de otras personas, soy mucho mejor que con la mía propia. Con la mía propia estoy
lo odio, lo detesto y lo hago porque no me queda otro remedio. Cuando era joven yo decía que quería ser Mario Vargas Llosa o Gabriel García Márquez simplemente para tener un buen editor y que ellos vieran qué hacía con mi obra. Pero, por ejemplo, eso también es un problema, porque Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, el editor, agarró un libro de 800 páginas y lo condensó en 400, o sea que también es pasarse 7 pelines. O, por ejemplo, The Bonfire of the Vanities, también a Tom Wolfe le cortaron la mitad y muchos editores meten baza donde no debieran. O sea que también es difícil encontrar un buen editor. Y eso le digo a mis alumnos, a las personas que se vienen a los talleres, que tengan paciencia consigo mismas, que aprendan que la literatura es un placer y tiene que ser un ejercicio lúdico. Tienen que derivar mucho gozo de ello, pero que también les va a costar y que van a leerlo y van a decir esto es horrible, yo no sé para qué hago esto y por qué lo voy a publicar, pero es la única manera. Sí, estos procesos, ¿no? Y ahora que estás en este proceso editorial que ya habías mencionado, a ver, hablemos un poco sobre ya el proyecto y cómo es que se decide el nombre de la editorial y rescatar a este personaje tan impresionante que es un ícono en la literatura guatemalteca. Bueno, pues en el año 2022, cuando me di cuenta que solamente había 6 premios nacionales de literatura que eran mujeres y 23 hombres, pues me enfadé un poquito, sin el poquito, me enfadé un pocote, porque realmente creo que las mujeres no estamos bien representadas en Guatemala y tenemos excelentes escritoras. Entonces me enamoré del personaje María Josefa García Granados, tanto que decidí que yo la iba a adoptar como mi madre literaria. No me importaba si era pariente mío o no, ella era mía. Y para mi sorpresa resultó que su hermana Adela era mi tatarabuela. No te puedo ni decir cuando yo empecé a hacer los árboles genealógicos de la Pepita, simplemente para ver, lo que yo quería decir es de qué manera las mujeres tenemos madres literarias. Por ejemplo, yo crecí leyendo a Virginia Woolf, crecí leyendo a Emilia Pardo Bazán, crecí leyendo a Alfonsina Storni y para mí eran como mis inspiradoras, o sea, la fuerza inspiradora que me daba aliento para escribir. Entonces a ellas las llamo madres literarias y todas tenemos alguna. Y esas madres literarias, pues yo quería que la Pepita fuera una de las mías, pero resultó que era literaria y genealógica. Entonces yo, ¡ay, qué bien! Estoy feliz como una lombriz porque tengo a alguien espectacular. La Pepita, tú hiciste un artículo súper bueno sobre ella, ella nació y creció en Andalucía, en el puerto de Santa María, en 1796, para ser exactos. Y se vinieron a raíz de los conflictos napoleónicos a Guatemala. Su padre tenía un muy buen cargo en España, pero cuando vino la invasión napoleónica, pues decidieron decampar para Latinoamérica. ¿Por qué? Porque la mamá de la Pepita era guatemalteca. Y el padre de la Pepita, José, había venido a Guatemala para hacer negocios, beneficiándose de que, como Inglaterra había puesto un bloqueo a Estados Unidos, pues tener compras y ventas de terceros puertos, como era Guatemala, pues eso le beneficiaba a José y a las personas que le daban sus bienes para vender en España. Tanto así que José fue alcalde de La Habana, del barrio de La Habana en Guatemala. Y después se fueron a casar al puerto de Santa María, él y su mujer, la madre de la Pepita. Y cuando vino la invasión napoleónica, que España estaba, pues había quedado en muy mal económicamente y claro, socialmente todo en muy mal paso, decidieron volver a Guatemala. Vienen a Guatemala y todos los demás hijos de José nacen en Guatemala, incluido Adela, mi abuela, que nace en 1816.
y Miguel García Granados, que era el hermano pequeño de la Pepita. La Pepita se ve obligada a cuidar de su familia porque su madre se muere estando ella muy joven y ella ama a Guatemala. Se hace íntima amiga de Pepe Batres y de verdad eran compinches, pero en el buen sentido. Uno de sus amigos decía que solo la Pepita lograba sacar a Pepe Batres, que le encantaba leer, le encantaba escribir, pero no le encantaba estar en la calle, de su casa. Y entonces llegaba la Pepita y tú sales y nos vamos, y lo sacaba. Y escribieron en conjunto ciertas cosas, como El Sermón, que es una pieza espectacular. Y la Pepita era una mujer muy poco convencional. En primer lugar, tú te imaginas, habiendo nacido en España, su padre, que era español, ella apoyaba la independencia. Y ella y Adela, su hermana, escribían pasquines, tenían reuniones, o sea, realmente era una persona muy activa, no solo por la patria, sino además tenía una educación exquisita. Tradujo a Byron, escribía versos, escribía obras de teatro, fundó un periódico, 100 veces una, con Pepe Batres. Era alguien de verdad extraordinario. Entonces, pues decidí que iba a crear esta editorial con alguien, una madre literaria tan extraordinaria como la Pepita, como inspiración. Y eso fue lo que hice. Entonces, hemos tenido 6 premios ya. 4 de ellos son para lo que yo llamo una vida dedicada a la escritura. Y es reconocer a autoras que se han dedicado a escribir y que no han recibido todas las loas, todos los méritos que les deberían haber dado los guatemaltecos. Los guatemaltecos no somos muy buenos para alabarnos a nosotros mismos, No. al contrario. Es un poco como que te pongo aquí el taburete para que te tropieces y a ver cómo te va. Entonces, los premios del año 23 fueron para Ana María Rodas, que si bien es cierto que ha tenido más reconocimiento que otras mujeres, pero se lo merecían más que muchísimo. Y Elisa Rodríguez Chávez, que a los 22 años creó una novela muy buena y que en Guatemala no había dónde comprarla. Entonces, pues publicamos su novela, igual que publicamos una antología de la obra de Ana María del año 2015 al 2018. Y este año pasado, es que ya, estamos en el 25, pero yo me siento en el 24, las ganadoras han sido Guillermina Herrera, que más que se lo merece, súper pilas, mi profesora, cuando yo entré a la universidad, una lingüista destacadísima, y lo que ha hecho ella por la lengua en Guatemala es, de verdad, eso deja huella. Y Lucrecia Méndez, que también fue mi profesora en la universidad y es una mujer de una altura en el ensayo, que es otra de las cosas que a mí me gustan, espectacular. Sí, Entonces, hablando esas del 4, ensayo. sí, cuéntame. No, ahorita que estabas hablando del ensayo, es que el ensayo por lo regular casi no se premia tampoco, o me parecería que en Guatemala se deja muy de lado y yo siento que es un género que es muy necesario, sobre todo Sí, porque ahí es donde se expresan ideas, ¿verdad? Entonces la siguiente pregunta era encaminada a ese por qué se le da un premio al ensayo en la editorial. mira, en primer lugar, yo creo que es una cuestión de personalidad, en el sentido de que un ensayo de verdad es como tener la cocina con todos los ingredientes juntos, porque cuando Montaigne lo crea en 1580, realmente él hablaba de una forma, de un ensayo, en realidad es un intento. Y es un intento que no tiene como una estructura ligada. Habiendo dicho lo anterior, para mí es una forma de crear opinión, de dar opinión, de impartir información, de persuadir a otras personas sobre un punto de vista e incluso de narrar eventos que a veces no son tan fáciles de narrar en una autobiografía. ¿Quién tiene tiempo para leer 300 páginas sobre ti? Y sin embargo, 20 páginas sobre un evento determinado que son geniales. Y nosotros tenemos excelentes ensayistas. A mí mi preferido es
Gómez Carrillo, que me parece que era de verdad un ensayista genial. Después Rafael Arrabal Martínez, después tenemos a Luis Cardoza y Aragón. Tenemos muchísimos autores que han hecho ensayos y que los han hecho bien. O sea, por ejemplo, aparte de eso está el ensayo académico, que es lo que me toca hacer a mí, como cuando estuve dando clases en la universidad en Estados Unidos, tú tenías que publicar cierto número de publicaciones y todos esos son ensayos. Pero ese ensayo académico es un poco diferente en el sentido de que tiene ciertas reglas. No puedes jugar con él como puedes jugar creativamente con el ensayo a los que me estoy refiriendo, como los que escribían, por ejemplo, Gómez Carrillo, o la misma Virginia Woolf, que tiene sus propios ensayos como sobre mí misma. Y ese es el tipo de ensayo que me encanta. Habiendo dicho lo anterior, necesitamos ensayos académicos y buenos ensayos académicos, porque es la única manera en que el mundo conozca nuestra literatura. Y necesitamos escribirlos y que se traduzcan en otras lenguas, porque eso es lo que pasa. Si nosotros no se lo enseñamos a otros académicos, pues es que es muy difícil. O sea, son los 3 gatos que hablan sobre Guatemala. Estoy hablando de la academia tanto española como la guatemalteca. Por ejemplo, Francisca Noguerol ha hecho ensayos sobre el humor en Guatemala, pero Francisca Noguerol es una académica española y es, pues repito, es uno de los pobres 3 gatos, y no estoy hablando de pobres porque no sean buenos, Francisca es espectacular, pero no tienen como la difusión que los ensayistas americanos. Y estoy pensando, por ejemplo, en Toro, estoy pensando cualquier Harold Bloom, cualquiera de todos los ensayistas americanos, que ellos sí les dan premio. Y ahí viene la segunda razón por la cual me encanta el ensayo. En el año 2012 y en el año 2014 yo estuve en el long list del Notting Hill Essay Prize. El Notting Hill Essay Prize era un premio que te dan 20,000 libras por ensayos. Entonces ellos tienen una cosa que se llama the long list y the short list. Y entonces la lista larga, que fue donde yo quedé las 2 veces, en el año 2012 con un ensayo sobre héroes nacionales y el mercadeo de los héroes nacionales, o el mal mercadeo que hacemos de nuestros héroes nacionales, y en el 2014 con 4 ensayos. Uno sobre Lorca y el duende, porque, por ejemplo, el concepto de Lorca y el duende, que es un concepto poético, precioso, pues los americanos ni enterados, ¿verdad? O sea, es como que, ¿qué pasa? Y menos los ingleses. Entonces, me encantó que fomentaran la escritura del ensayo, que ellos lo llaman ensayo de no ficción, o sea, que son ensayos como entre comillas serios, ¿verdad? O sea, no puede ser sobre algo que te has inventado, sino algo que tiene que ver con la vida real. Y el haber ido a la premiación de esos eventos, porque como invitado, como quedaste en la lista larga, pues te dan como una especie de, bueno, te dan un poquito de aplauso, ¿verdad? No quedaste dentro de los 3 finalistas, pero bueno, pero quedaste muy bien porque mandan 10,000 ensayos y entonces pues te hace sentirte con muchas ganas de escribir. Entonces pensé que algo de eso debería haber en Guatemala, o sea, alguien que le diga a nuestras nuevas generaciones, escriba ensayo, porque es un ensayo, es un intento, es la mejor manera de que Guatemala, para mí como país, pueda compartir puntos de vista que son diferentes, porque no tienes que estar de acuerdo con lo que dice alguien más, pero si lo lees, puedes decir, este punto de vista a lo mejor es interesante. Muy bien, muy bien. A mí me encanta esa parte porque también soy fan del ensayo y sí siento que hace mucha falta la promoción y sobre todo que las mujeres escriban un ensayo. Sí. ¿Verdad? Ahora, hablemos sobre cómo y dónde y cuándo podemos adquirir las publicaciones de la editorial. Pues mira, en la página de La Pepita, que es www.lapepitaeditorial.com, y en las redes sociales. Y como yo soy técnicamente poco apta, seguro que lo podéis ver en Instagram, en Facebook, tenemos Twitter, ya no se llama Twitter, se llama no sé qué historias, X. pero bueno, X, pues X, Y, Z. Entonces lo podéis ver ahí, pero además es importantísimo porque
Vamos a anunciar los nuevos concursos, los de este año, las bases y las actividades que hacemos, como este taller que tenemos el 15 de marzo, que es qué es lo que hay detrás de las editoriales, y se llama Tras bambalinas, para que la gente entienda, sobre todo en Guatemala, donde el papel es tan caro, los libros son tan caros, que tenemos que invertir en que eso no sea así. Tenemos que, de verdad, abaratar los libros. Por nuestros niños, es que ¿cómo pueden leer si son carísimos? Yo siento que eso es algo que debería ser como primordial, porque nunca podremos ser un pueblo culto si no invertimos en la educación y en los implementos de la educación, y un libro es un implemento. Y desafortunadamente, tu generación y las demás, pues sois la generación de las redes sociales, y tú pues lees, yo lo veo por cómo escribes, pero la mayor parte de la gente solo lee las redes sociales. Y eso es muy parco. La información que te da es, en primer lugar, muy sesgada, y en segundo lugar, muy poca. Entonces necesitamos leer más, pero mucho, 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 mucho más. Mucho, mucho más. Bueno, María Odette, ha sido una charla muy, muy interesante, muy constructiva. Creo que nos das luces para ver también la literatura desde otros matices y otras profundidades. Y creo que anima la editorial misma y todo el proyecto que has montado y que estás impulsando. También motiva a que haya más diversidad, ¿verdad? Y más propuestas para que haya Sí. espacios que crezcan, sobre todo para las mujeres que han sido sumamente relegadas en este país. Sí, y te quiero contar, porque creo que eso es una buena forma de terminar. El año pasado dimos un taller de literatura y lo dio Aida Toledo, que es muy buena para dar talleres de poesía. Y dentro de las personas que llegaron fue la persona que cocina aquí en mi casa y la persona que me ayuda con la limpieza y la secretaria. Y todas crearon un libro de poesía. Todas. Lo que necesitamos es todo el mundo creando poesía. Y bien, vale, a lo mejor no vamos a ser todas Sor Juana de Maldonado, Sor Juana Inés de la Cruz, Alfonsina Storni, pero no importa. El punto es el orgullo de haber tenido algo que es tu creación y que tú haces y que además estás lanzando hacia el mundo. Necesitamos más de eso. Y la Papita Editorial precisamente quiere hacer eso. Muy bien, pues muchísimas gracias, María Odette, por aceptar la invitación, y muchas gracias a todas las personas que nos escuchen, que nos escucharán en diferido. Y también hacemos la invitación para que este es el primer podcast que vamos a lanzar, para que sigan la serie de podcasts que estamos planeando para el resto del año. Así que muchas gracias, y no sé si tienes alguna palabra más para despedir. Nada más, solamente muchísimas gracias por la invitación. Me ha encantado estar contigo, hablar contigo y compartir con todo el mundo. Y por favor, sigan a la Pepita en todas esas redes sociales, que yo soy muy mala para ellas, pero que creo que es importante como una forma de divulgación. Son los pasquines que la Pepita utilizaba, y ahora son las redes sociales. Perfecto, pues eso, que nos sigan en redes, igual que puedan seguir a la Academia Guatemalteca de la Lengua en redes, que también está haciendo esos esfuerzos para conectar con la literatura nacional. Bueno, que esté muy bien Perfecto. y hasta pronto entonces. Muchísimas gracias. Chao. Bye.